bendiga. Nuevamente agradecerles la invitación y permitirnos, pues a mi esposa y a mí, pues venir a, pues a compartir un poquito de la palabra del Señor y bueno, pues desde luego a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado las facilidades para venir, ¿verdad? Este, Vamos por favor ahí al libro de los Salmos, hermanos. Salmos 16. Fíjese bien, hermanos, vamos a leer ahí, si gusta nomás acompañarme con su vista. Voy a leer el 16:7 y de la última palabra que hay ahí, ese va a ser el tema. ¿Sí? La última palabra que está ahí, ese va a ser el tema de hoy. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Ese es el tema de hoy, la conciencia. Fíjense bien, hermanos, estos temas casi muy poco se tocan en las iglesias, pero hoy día, pues toda la Biblia se analiza, toda la Biblia se estudia, todo completito, o sea, de cualquier palabra podemos tocar algún tema. Y bueno, la palabra conciencia, hermanos, básicamente es una palabra compuesta que está dividida y se junta y la podemos decir como con, que significa en el hebreo, así tal cual, con, y con ciencia significa conocimiento. Entonces la traducción podemos decir que es con conocimiento, con conocimiento. Entonces fíjese bien, aquí a lo que acabamos de leer dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces, fíjese bien, nosotros de alguna otra manera sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es verdadero, en sí mismo hay verdad, ¿sí? En sí mismo sabemos que hay existencia y que Él es verdadero y justo. Entonces, entendiendo que Él es verdadero y justo, o Cristo Jesús, sabemos que Él es la verdad, ¿sí? En él hay justicia, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuando el Señor un día que hizo la creación, pues el Señor de alguna otra manera dijo: pues yo no necesito que el hombre tenga el conocimiento o estos atributos de verdad y de justicia sin antes yo hacérselo saber, ¿sí? Entonces el Señor, hay tres voces por las cuales el Señor constantemente nos está entablando o queriendo entablar una conversación o tratando de exhortarnos, recordarnos, decirnos en qué estamos bien, en qué estamos mal. Y en este caso, una de las voces por las cuales el Señor le ha hablado a la humanidad entera es a través de la creación misma.
Imagínense que en aquel tiempo Dios hace al hombre, pero previamente pues ya hay cierta creación ahí, y ni modo que cuando Dios hace a la mujer, ni modo que Adán en ese momento le hubiese dicho a Eva, mira todo lo que hice, bienvenida, todo lo que acabo de hacer, mira, bienvenida, eres bienvenida aquí. Adán sabía que nada de eso había hecho. Y todo era creación de Dios. Vamos ahí al libro de los Romanos para entrar en a introducirnos a este tema, para que nos podamos eh, introducir y entender hacia dónde queremos llegar. Romanos 1, por favor. Fíjese bien ahí como dice en el 18, hermanos. Ahí en el cabezado dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese bien, ¿eh? Dice que Dios revela desde el cielo, o sea, desde allá hasta acá, mire. ¿Por qué hasta acá? Porque del hombre hay impiedad. Desde allá, la ira de Dios se revela hasta acá. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Wow. Este versículo ahora lo voy a explicar. Ahí hay dos palabras que es manifiesto, lo voy a explicar con sinónimos. Fíjese bien, porque lo que de Dios se conoce les es claro, es un sinónimo de manifiesto, les es claro, pues Dios se lo evidenció. Otro sinónimo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no se puede atrever a decir que no existe Dios. O sea, no hay excusa. Yo veo esta montañota, este cerro, y me queda claro que el hombre no la puede hacer. Me queda claro. O sea, no tengo excusas para entender que Dios existe. Amén. Entonces, por la pura creación, hay esa voz externa que Dios nos dice, este es mi poder, esta es mi deidad, ¿sí? Y yo soy por encima de toda creación. Amén. Regresemos ahora ahí al Salmo, pero ahora al 14, ahí a un ladito, de donde partimos. Pero ¿qué dice ahí ahora el hombre? ¿O qué dice el hombre hoy día? ¿O sigue diciendo el hombre hoy día? Dice el 14:1 de los Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, imagínense a Dios inspirando aquí al salmista y al mismo tiempo el Señor pensando y diciendo,
¿dónde he visto estas mismas historias? Ah, pues me acuerdo de un Sodoma y Gomorra que ya los hice y los deshice. Bueno, hoy día, hoy mismo, tanto el mundo, la sociedad entera está corrompida, ¿sí? Que el hombre hace cosas abominables. Pero si aún así el hombre, pese a la voz de la creación, no se quiere dar cuenta que hay un Dios al que es más importante por encima de nosotros mismos, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de lo que vemos, de lo que hacemos. Pues hay un Dios. Amén. Ahora, el tema de hoy es la conciencia. Hay una voz que todo ser humano, desde que hay cierta conciencia, ¿sí? Siempre esa voz nos va a estar diciendo, ¿estás bien o estás mal? Pero fíjese bien, la voz de la creación es una voz externa que nos habla. La conciencia o el con conocimiento, aquí está. Amén. ¿Sí lo entendemos? Fíjese bien. Vamos ahora al libro de Juan. Vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Que nos hablan de la misma conciencia. Y un ejemplo, ahí en el 8 habla de la mujer adúltera. Fíjese bien, explico esto. Un día llegan los fariseos y presentan ante Jesús una mujer que había cometido el acto de adulterio, ¿sí? Y ellos de manera retadora le dicen, Jesús, esta mujer ha cometido acto de adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que debe de morir a pedradas. Y dice la Biblia que Jesús, así como postrado en tierra y como escribiendo en tierra, le vuelven a insistir. Entonces él se endereza y se para y les dice, el que esté libre de todo acto pecaminoso, es que tire la primera piedra. Entonces fíjese bien cómo dice ahí en el 7, 8, 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero fíjese bien, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pero fíjense bien cómo dice, acusados por su conciencia. Fíjense bien, aquí si ustedes leen aquí versículos atrás, dicen que buscaban a Jesús acusarle de algo, pero ellos después no les quedó otra cosa más que uno a uno salieron uno a uno acusados por su propia conciencia.
¿Qué significa esto, hermanos? Uno, la conciencia nos acusa. La conciencia, si tú ahorita estás mal ante los ojos de Dios, lo más seguro es que algo te esté remolineando ahí en tu mente. Pero aquí, ¿qué hizo Jesús? Jesús, el Todopoderoso, siendo Dios, les puso en su conciencia que estaban haciendo mal. Dios, ellos no tenían el Espíritu Santo, pero el ser humano, antes de nacer de nuevo, ya tenemos una conciencia que nos está recriminando, que nos está señalando. Amén. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos 23. Fíjese bien. Entonces, la conciencia nos acusa, pero ahora dice aquí Pablo que hasta en lo que yo estuve analizando todos estos textos, yo dije, bueno, muchas cosas que decía Pablo, yo creo que ahorita no somos capaces de mencionarlas en nosotros, porque dice ahí en el 23, fíjese bien, ahí ante el concilio Pablo, dice el 23:1, entonces Pablo, mirando, fíjese bien, fijamente, o sea, cuando uno hace una mirada fija, es que no hay duda de lo que yo voy a decir. Yo estoy seguro de lo que voy a decir. Y dice ahí, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo creo que pocos podemos decir, ahorita con la buena conciencia que me cargo, porque, ojo, una buena conciencia la podemos definir como aquella que es donde el ser humano ni ha ofendido a Dios, ni ha ofendido a su semejante. Y la podemos dividir en dos. ¿Cómo, hermano? Ante Dios, fíjese bien, a través de nuestros hechos y nuestras actitudes, nosotros podemos estar haciendo pecado acá en lo privadito, mire, sin que usted me vea. Ah, pero si lo hago después, mi propia conciencia no me va a dejar ni dormir. O la otra, ante los hombres, cuando hacemos pecado público, a los cuatro vientos, donde todo el mundo me ve. Fíjese bien, la conciencia nos acusa, pero también nos dice, estás bien en lo que estás haciendo. Y Pablo al decir, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, decía Pablo, mire, cuando el ser humano tiene una buena conciencia, créanme, si lo vemos por el lado del Hijo de Dios, esa buena conciencia, ¿sí? Esas buenas obras que brotan desde su corazón, ¿sí? Créanme, Dios lo va a hacer inocente ante cualquier concilio, ante cualquier concilio. Porque
La buena conciencia, ¿sí? También da testimonio de nosotros y habla por nosotros. Vamos al libro de los Romanos. Romanos 2. Fíjese bien cómo dice ahí en el 2:15, lo leemos desde el 14. Fíjese bien, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fíjense bien, hermanos, si lo leemos de otra forma, podemos definirlo que nuestra conciencia comprueba y nuestros pensamientos, ¿sí? Tratándole de darle otra forma a este texto, y nuestros pensamientos nos acusan o nos dejan libres sin culpa, dependiendo de lo que haya en nuestra propia conciencia. Pero ¿qué dice aquí? Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, un día Dios juzgará tus secretitos. Puedes ser salvo como Pablo. Aquí ya era salvo. Pero también nos da a entender Pablo, ojo, no soy perfecto. Si yo ahí hice mis cositas, el Señor nos juzgará. Amén. Romanos 9, por favor. Dice ahí el encabezado, la elección de Israel. Fíjese bien cómo las palabras que usaba Pablo, tan interesantes y tan contundentes, que dice ahí en el 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Explico. Fíjese bien, hermanos. Aquí nos está diciendo, una persona que no tiene a Cristo ya escucha una voz aquí donde le dice, estás bien o estás mal, pero casi siempre estamos mal. Amén. Pero fíjese bien, Pablo dice, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora el cristiano, hijo de Dios, el Espíritu Santo en el cristiano, cuando está dentro de tu corazón, de tu vida, usa tu conocimiento, o sea, tu conciencia, usa la conciencia para decirte, hey, andas mal. ¿Ya hiciste lo que te encargó el Señor? ¿O estás como en la primaria, que no hacías la tarea? Hey, vas bien, sigue adelante. Eso nos quiere decir esto, hermanos. El Espíritu Santo usa tu conciencia para recordarte que estás bien o estás mal. O sea,
Si andas bien, te respalda. Si andas mal, te corrige, te redarguye, te orienta, te guía. Amén. Por eso este tipo de temas son buenos, porque ahorita vamos a seguir viendo algunos otros, porque normalmente algo estamos teniendo en nuestra conciencia, o sea, nuestro conocimiento. Puedo conocer la Biblia, pero de nada me sirve si el conocimiento de la Biblia que lo tengo aquí, ¿sí? No lo sé emplear adecuadamente. Y hoy día, y en aquellos tiempos también, eh, pues la palabra del Señor, pues, pues normalmente y hoy día, pues no la utilizamos cual debe ser. Y el deber ser es, dijo Cristo, seguidme, vengan a mí, síganme, tomen esa cruz aunque esté pesada, pero síganme. Amén. Vamos ahí a Corintios, por favor, Primera de Corintios 4. Fíjese bien, aquí un versículo 4:4 de Primera de Corintios que a veces, si no lo leemos adecuadamente, pues podemos aquí resbalar un poco, ¿verdad? Como dice la misma Biblia. Dice, si lo leemos desde el 2, dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno que cada uno sea hallado fiel. Yo, dice, fíjese bien cómo dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y luego si seguimos leyendo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Explico, fíjese bien. Ahí donde empezamos a leer en el 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Dice Pablo, yo tengo, siendo salvo, él ya era salvo. Y la salvación no se pierde. Y él dice, yo, como me he comportado y como tengo una conciencia al 100 por 1, dice, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Pero hace así como que, vamos a decirlo así, como que un paréntesis y dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Ojo, no está hablando propiamente de la salvación, por eso les aclaré que Pablo ya era salvo. No está hablando de la salvación. Simplemente está diciendo, aunque yo me conozco a mí mismo y sé que he dado buena imagen, de todas maneras no me salvo de que el Señor, cuando esté enfrente de Él, me diga, mira Pablo, casi en todo tuviste palomita, pero aquí están estas 2, 3 tachitas, mira, también. O sea, no hay perfección en nosotros. En algo el Señor nos va finalmente puntualizar. Amén.
¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Entonces, aquí dice Pablo, no tengo mala conciencia, y ojalá pudiéramos decir así, que no tenemos una mala conciencia. Pero casi como el primer versículo que vimos con el que te libra de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Si dijéramos, vamos a levantar la mano los que tenemos buena conciencia, pues yo creo que algunos, ahí estamos pendientes, ¿no? Ahí estamos como que, como decimos en el barrio, estamos péndulos, ¿verdad? Entonces, la conciencia, ¿cómo la podemos definir terrenalmente, hermanos? Pues la conciencia es como aquella voz que de parte de Dios escuchas, pero que te haces el sordito y que no quieres escucharla y que dices, que te dice que aunque te diga, andas mal, hiciste mal, ofendiste a tu mujer, ofendiste a tus hijos, hiciste esto, hiciste aquello, y pues dices, pues bueno, pues ya se los dije, o ya les hice, pues me va, ¿sí? Entonces, es esa voz que está dentro de nosotros y el Espíritu Santo a ti, cristiano, hijo de Dios, te dice, andas mal, ¿por qué pecaste ayer? ¿Por qué hiciste eso ayer? O ahorita en la mañana, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Qué no has estado leyendo las escrituras que fortalece tu conciencia? Entonces, así están las cosas, hermanos. Vamos por favor a 1 Corintios 8. 8:7. Fíjese bien, pero decía Pablo aquí, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué es importante tocar estos temas? Porque puede ser que alguien de nosotros no es que tenga una conciencia mala, pero sí tiene una conciencia débil. Oiga, hermano, ¿y por qué hay una conciencia débil? Porque se contamina. ¿En qué? En lo que vemos, en lo que hacemos, con quién estamos, con quién nos juntamos, con quién andamos, con lo que andamos haciendo, menos lo que nos dice el Señor. Amén. Entonces, nuestra conciencia, pues no solamente es mala, sino también ahí se puede debilitar, hermanos, se puede debilitar. Vamos a Timoteo. Timoteo 4, primera. Fíjese bien aquí, como dice, predicación de la apostasía. Ahí el encabezado en 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, fíjese bien, no solamente nuestra conciencia puede ser mala, sino, y no nomás débil, sino cauterizada. O sea, perdemos sensibilidad a las cosas de Dios. O ya, es más, ya ni tus criaturas te interesan, porque prefieres hacer de ti lo que te place. Te haces insensible, eso significa que tu conciencia está cauterizada. O sea, aunque escuches esa voz ya nomás la escuchas como si fuera una voz muda, como con señas, que te quiere decir algo, pero ya en la vida en tu vida, ya no tiene función. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un tremendo y descomunal pecado, es lo más seguro. Estás perdiendo la sensibilidad, has dejado de amar a Dios, has dejado de amar a tu prójimo, a tu familia, a tus hijos, tus seres queridos. Te has despegado de la palabra del Señor. Tu conciencia está cauterizada. Vamos por favor ahora, Tito, por favor. Ahí adelantito. Con Tito y adelantito, ¿verdad? Dice en el 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Fíjese bien, no solamente podemos tener una mala conciencia, una conciencia débil y contaminada, sino también aquí dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Oiga, hermano, entonces, ¿cómo podemos decir qué es la conciencia? La conciencia podemos decir como que es ese juez que está dentro de nosotros, esa voz que nos dice, que nos y que el Espíritu Santo la emplea como una buena herramienta para que tú entiendas y sepas que estás bien o estás mal. Entonces, o la podemos definir como, si lo vemos en el deporte, es como ese árbitro que está dentro de ti y que en algún momento puede decir ese árbitro, falta, ahí se efectúa una falta. Pero ¿cómo somos los cristianos hoy día que a veces nos paramos como esos jugadores que ahí hay una falta y dice el árbitro, siendo el juez del juego, dice falta, y se paran algunos y encaran al árbitro y le dicen, ¿qué? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Bueno, pues así somos nosotros a veces ante los ojos de Dios. De repente nos sale lo rebeldón, de repente nos sale ¿qué pasó? Nos acordamos del barrio y de ¿qué? Es ese juez que te dice, es falta y es falta. Te guste o no te guste. Dios te dice, arroja la primera piedra a ver si es cierto. Ay, Señor, no, pues mejor pongo las manos atrás y dejo caer las piedras, ¿verdad? Porque definitivamente no tendría yo la capacidad para contradecir a Dios. Entonces, haz de cuenta que la conciencia, si tú escuchas esa voz y la atiendes de manera positiva,
Eso hace ver que tú eres un cristiano que vas por buen camino y que estás creciendo y que estás obedeciendo, que estás siguiendo los lineamientos de Dios. Pero si escuchas esa conciencia y te haces el sordito, como decíamos ahorita, y te haces el... como que alguien me habla y lo rechazas, tu conciencia en algo te va a estar ahí apachurrando en tu pensamiento. Te va a estar haciendo así. ¡Ey! ¡Ey! Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hago? Oremos, Señor, manifiéstate en mi vida y dime, porque tal vez ya estoy débil en mi conciencia, tal vez ya estoy cauterizado en mi conciencia, pero ayúdame y revélame esos pecados privados que yo he hecho ante ti, o esos pecados que he hecho públicos ante la sociedad, pero quítame este pecado, quítame este pecado que no me deja estar bien ante ti, Señor. Vamos al Salmo 139, por favor. Fíjese bien, hermanos, cuando ya tenemos, cuando el ser humano, cualquiera, el que usted guste, cristiano o no cristiano, pero ya cuando su conciencia está completamente cauterizada, esa voz que habla, sí, y que nos hace ver todo esto, ¿qué pasa? Que con nuestros hechos y actitudes hacemos ineficaz la voz de Dios. Porque ahorita dijimos, Dios, una de sus voces es a través de la creación. Otra es, ahí está la conciencia. Y otra es que Él con esta voz nos habla. Con las escrituras nos habla. Pero si tú tienes una conciencia cauterizada, mire, aunque usted venga y lea y lea y lea y lea y lea, usted y por acá sale. No se le va nada. Es más, ni va a pasar por aquí. Le va a hacer un puente así, mire. Nada. Porque ya hizo ineficiente esa voz. Ya no hay nadie que a usted lo detenga. La conciencia, fíjese bien, hermanos, la conciencia, ahora sí les digo, no salva. La conciencia no tiene nada que ver con la salvación. Porque al final del día, el que tiene el resultado final es uno mismo si quiere uno aceptar a Cristo. Imagínese a alguien que no tiene a Cristo, pero su conciencia le dice, acepta a Cristo. En sus manos está que él diga, sí quiero a Cristo. O sea, el resultado final lo damos nosotros mismos. Para que no culpe a Dios porque su familia no es salvo. Usted tenga una buena conciencia para que dé ese buen testimonio y su familia venga aquí y llene
todas las sillas que están aquí. Dice el Salmo 140, esto es lo que le debimos, 139, perdón. Esto es lo que le debemos de decir a Cristo. Examíname el 23. 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, oiga hermano, si mi conciencia no me deja en paz, si el Espíritu Santo ahí está, ¿qué debo de hacer? Dos cositas. Señor, examíname y pruébame. Examíname y pruébame. No le hace que salga raspado, Señor, porque bien me lo merezco. No le hace que salga rasgado, pero pruébame y examíname. Porque yo quiero volverme a ti. Quiero rectificar y volverme a donde tú un día me hiciste iniciar, amándote, obedeciéndote, siguiéndote, leyendo, orando, viviendo para ti, amándote, amando a mi familia, a mis seres queridos, mi prójimo. Quiero volver a cuando empecé en tus caminos. Examíname y pruébame. Esto, hermanos, en esencia es la conciencia. Es ese conocimiento que hoy tú ya tienes. Tú ya tienes como hijo de Dios un conocimiento en ti. Y cada uno de nosotros sabemos en qué estamos pendientes con Dios. O no me diga que no, porque no estamos para mentir, porque no solamente seríamos mentirosos, dice la Biblia, sino a Dios también lo hacemos mentirosín y su palabra de Él no está en nosotros. Aunque le hablemos a alguien de Cristo, pues como tu imagen representa insensibilidad, representa un corazón cauterizado, pues lo más seguro es que no nos crean, no nos van a creer aunque les hablemos de Cristo. Mejor vuélvete a Él y deja que te examine y te ponga examen. Así como ahorita el hermano les dijo, vamos a aprendernos este versículo, hagámoslo, porque todo eso nos va a hacer crecer en una buena conciencia, nos va a hacer crecer en su gracia, nos va a hacer crecer en la imagen de un buen cristiano. Y yo creo que los que estamos aquí queremos, a veces queremos, pero algo nos hace tropezar, pero queremos ser una buena imagen, así como lo fue Cristo, dar la imagen de Cristo, como dice la Biblia, a su imagen y semejanza. No iguales, porque Cristo Jesús fue perfecto, pero semejantes a Él.
queremos ser igual, semejantes a Él, lo más parecido, para que un día por fin también nuestros hijos y nuestros seres queridos vengan a los pies de Cristo y sean salvados. Porque déjeme le digo que usted como cristiano, usted se va a empezar a graduar, usted se va a graduar dentro del cristianismo, así como hay una graduación escolar, usted se va a graduar cuando empiece a traer el primer discipulito, y luego otro, y otro, y otro, y otro, y en ese momento dice el Señor, te has graduado, hijo mío, aquí está tu certificado, te has certificado como un buen y ejemplar hijo de Dios. Porque creo que también, hasta por esos lados, también todos cojeamos. Ahí estamos pendientes con varias cositas, ¿verdad? Oremos. Padre Celestial,